a los mentores que están conectados, darte la bienvenida, Guillermo, y podemos iniciar. Gracias. Ya, excelente. Bueno, vamos a arrancar con la conversación. Johnny, por si acaso tu cámara está prendida. Johnny Campos. Por si acaso tu cámara está prendida, ¿eh? Ya, listo. Buenazo. Bueno, vamos a retomar la conversación que tuvimos el otro día. Déjenme preparar la pantalla para proyectar. ¿Dónde está la presentación? Denme un segundo, por favor. Debo tenerla por aquí. Ay, se me cerró, perdón, disculpen, que se me cerró el... Sí. Ya. Ya. Rápidamente, ¿ya? Voy a poner el modelo proyección. Me confirman si se logra ver pantalla. Un segundo más. Ya, perfecto. Sí se ve pantalla, ¿no? Buenas. Ya, señores. Seguimos conversando. Recuerden que la primera sesión era fundamentos de Business Intelligence y Data. Hoy vamos a ver un poquito más de casos de uso, cómo implementarlo. Les voy a contar un caso de ejecución que yo mismo con mi equipo logramos implementar. Y que, digamos, más adelante también tengo dos casos de uso y traerle algunas herramientas adicionales con las cuales podrían hacer tipos de visualizaciones y demás, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. A ver, ya. Sesión 2, visualización y dashboard. Vamos a hablar de esto principalmente. El objetivo, de hecho, es reforzar los conceptos de BI que vimos en la primera sesión y a la vez ver casos prácticos, ¿ya? Lo primero, ¿qué es lo que me he encontrado a lo largo de la experiencia que he ido adquiriendo en todos estos años de trabajar con data, con analytics, machine learning, inteligencia artificial? ¿Ya? Centrándome más en BI, porque creo que es la parte donde estamos abordando en las dos sesiones posteriores, vamos a hablar más de analítica, machine learning y los otros conceptos. Lo primero que me gustaría es que les quede claro qué no es Business Intelligence, ¿ya? Normalmente decimos qué es, pero creo que es más importante saber qué no es, ¿no? Para saber diferenciarlo y así tener clara la idea, ¿ya? Primero, Business Intelligence no es solo un Excel con tablas dinámicas, ¿ya? No significa, o sea, no es solo la implementación de un Excel con tablas dinámicas para un reporte determinado. Business Intelligence no es ese objetivo, no tiene esa finalidad. Lo que tienes ahí es un reporting, ¿no? Básico, manual, pero no estamos hablando de Business Intelligence, ¿ya? Segundo, voy a poner acá, cuando hablamos de Business Intelligence, tampoco estamos hablando de realizar dashboard sin propósito, ¿ya? O sea, el hecho de que te soliciten un dashboard, vayas y traigas una herramienta como Power BI, Tableau, ClickSense, todas las que existen en el mercado, vas, conectas tus datos y generas un reporte y le entregas. O porque se nos ocurrió directamente generar un reporte y manejarlo y ponerle algunos datos, algunas variables. Eso no es Business Intelligence, ¿ya? Business Intelligence, de hecho, lo que busca es resolver un problema, ¿ya? Ayudar a un monitoreo, hacer un seguimiento, generar alertas, ¿ya? Todo eso tiene que ver con Business Intelligence, ¿no? Hacer análisis descriptivo, ¿no? De responder las preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó? Etcétera, ¿no? Todas esas preguntas son lo que debería ayudarnos a responder el Business Intelligence, ¿ya? Business Intelligence no es almacéname los datos, ¿ya? No significa que vayamos a tener datos, oye, guárdame estos datos en un repositorio porque eh, eh, la empresa reguladora, la SBS o cualquiera va a venir y me lo va a pedir. Eso no es Business Intelligence. O sea, traer datos y dejarlos en un repositorio para responder
a reportes normativos no es Business Intelligence, ¿ya? Además, Business Intelligence no es solo visualización de datos, no es solo gráficos, no es solo mostrar o representar la información. Abarca más cosas, abarca desde extraer la información, procesarla, limpiarla, acomodarla, entender cómo la lógica de los datos se conectan entre sí y finalmente darle el toque visual para que la presentación pueda hablar y contar una historia, ¿ya? De lo contrario, solamente serían cuadros que entre sí no conversan, ¿ya? Entonces, Business Intelligence no solamente es visualización. Ahora, no confundamos cuando vienen y digan, oye, pídele al área de BI que te haga el modelo analítico, el modelo predictivo, el modelo de optimización, el modelo prescriptivo, ya que te haga una IA. Eso no es Business Intelligence. Entonces, eduquemos a los diversos usuarios sobre de qué hablamos cuando estamos conversando de ella, ¿ya? No es analítica predictiva. Predecir eventos, optimizar, digamos, recursos a través de un modelo de optimización, responde más a la analítica predictiva y prescriptiva, ¿ya? Que lo vamos a conversar en las siguientes sesiones. Business Intelligence no es solo para grandes empresas, ¿ya? Y eso lo conversamos creo que en la sesión anterior. No es algo que solo las empresas grandes puedan adquirir, ¿ya? Hay empresas pequeñas, medianas, que pagando por algunas licencias de Power BI, que está $10 poder utilizar esta licencia, teniendo servicios de implementación de base de datos gratuitos, así tú puedes pagar por SQL Microsoft un monto por servidor y por licencias, pero así como existe Microsoft SQL, existe Postgres SQL, por ejemplo, que es de capa licencia gratuita y no necesitas pagar. Entonces puedes montar motores de base de datos, puedes tener servidores, ¿no? Un servidor puede ser una computadora conectada, ¿no? Es una Mac, una grande conectada en on-premise, ¿no? O te puedes comprar capacidades cloud. Entonces, hoy por hoy ya es accesible poder tener tecnología tanto en medianas como en grandes, pequeñas empresas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de Business Intelligence, no solamente es para empresas grandes. Business Intelligence no es un software para generar datos o gestionar procesos, ¿ya? A mí me ha pasado que me venía y me decía, oye, Guillermo, un favor, necesito que tu equipo me ayude a construir una herramienta que capture información, o sea, que el equipo operativo registre datos ahí y que de esos registros luego se guarden en una base de datos para nosotros, digamos, ver en la plataforma cómo estamos en el proceso. Obviamente no es la funcionalidad del Business Intelligence. Eso tiene que ver más por una transformación digital y tendría que verlo un equipo tecnológico, ¿no? Entonces, oye, no, lo que tú necesitas es una aplicación con una creación de un front, que ese front tenga su backend, que ahí guarde la información y que luego nosotros, una vez que esté construido, yo voy, me conecto a ese backend de datos y luego los extraigo para generar tu reporte, ¿ya? No es un software para generar datos o gestionar procesos, ¿ya? Business Intelligence no es Big Data, ¿ya? La diferencia entre Big Data y Business Intelligence o Data Mart y demás es que Big Data trabaja volúmenes de información bastante grandes. Es las 3 Bs, ¿no? Necesitas velocidad, trabajar grandes volúmenes de datos, o sea, volumen de datos, grandes volúmenes de datos, a una velocidad rápida y a una variedad de tipología de datos diferentes, ¿ya? Entonces, BI es más de datos estructurados, o sea, no cumple con la B de diversidad. Además, no trae grandes volúmenes de datos, porque si trae volúmenes de datos grandes, obviamente el proceso de transformación y demás se va a hacer mucho más lento. Entonces, no confundamos, Business Intelligence no tiene que ver con Big Data, ¿ya? Que nosotros nos conectemos a Big Data y jalemos información para generar reportes, eso sí puede ser Business Intelligence. Big Data es la plataforma donde tú almacenas los datos, ¿ya? Además, como les decía, no es automatización de procesos ni digitalización, ¿ya? Entonces, esto está muy relacionado con esto de acá
si tú quieres transformar un proceso, transformar y digitalizar, necesitas primero tener otro tipo de solución, otro tipo de equipo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto o quiere agregar algo de lo que no es Business Intelligence o alguna pregunta que le genere alguna confusión respecto a Business Intelligence y algunos otros conceptos? Por O favor, sea, no veo las manitos, pero sí, sí. Guillermo, yo tengo una consulta, o sea, con respecto a las 3 Bs que mencionabas, también estaba leyendo sobre, ¿se incluye o no se incluye la veracidad dentro del Big Data, dentro de este volumen de datos? O sea, unos hablan de 3 Bs, otros hablan de 4 o 5 Bs. O sea, los conceptos pueden ir variando en el tiempo de acuerdo a cómo lo analizan, ¿no? La B de veracidad significa que los datos sean confiables, ¿ya? Entonces, lo que busca el Big Data no solamente es que el dato sea preciso, la veracidad sea preciso, que sea procesado en tiempo, velocidad, que sea procesado en gran volumen, o sea, que tenga la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y que tenga variedad. O sea, no solamente vas a procesar datos estructurados, sino puedes procesar datos de video, datos de audio, datos de imágenes y datos de tablas tradicionales que vienen de procesos o de sistemas de las empresas o las compañías. Entonces, puedes hablar de veracidad, puedes hablar de otros conceptos que se van sumando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, sí está incluido. Creo que es uno de los propósitos también del Big Data, ¿no? Genial. Ok. A ver, un segundito. Nuevamente con este tema de la vista. Ya, perfecto. Habiendo repasado esto, recordemos rápidamente que el flujo de Business Intelligence Guillermo, perdóname, no estás compartiendo pantalla. se cayó nuevamente. A ver. Ya, perdí la presentación, perdón. ¿Se ve ahora? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, genial. Lo que les decía, ¿no? Hoy por hoy, el Business Intelligence, recuerden, no solamente es traer datos y generar reportes de manera indiscriminada, ¿ya? Todos los procesos en los negocios, como les decía, y quiero que se queden con este gráfico, es que obtenemos datos de diferentes sistemas, ¿ya? Esto vienen a ser las señales. Esos datos se guardan en un repositorio, almacén de datos. Con esto lo puedo llevar a un reporte de información, a este es tu reporte, que de alguna manera trae estadísticas de este almacenamiento que tienes de datos. Pues acá está el BI, o sea, el reporte de Power BI, acá está ClickSense, Tablao. Este reporte es lo que genera información. Esta parte de acá es la administración de los datos. Esta parte es lo que genera la información. Y esta información, de hecho, responde a un conocimiento del negocio. Recuerdan que les hablaba de las capas de cómo el dato se transforma en información, de información a conocimiento y conocimiento a sabiduría. ¿Ya? Y luego pasa esto a generar una acción y si la acción siempre es positiva, esto se convierte en sabiduría, como les comentaba. ¿Ya? Entonces, es un proceso de cambio. Lo que debe ayudar el Business Intelligence no solamente es entregarte un dato. Oye, ¿cuánto vendí el lunes? Ah, vendí 20. Ya. O sea, ese dato en sí debería ser simplemente un reporte. Un reporte es una tabla que te entrega la información como un volcado de datos, te entrega la información y te dice por día cuánto estás vendiendo. Nada más. Si tú le metes una capa de análisis ahí, es cuánto estoy vendiendo respecto al promedio. ¿Cuánta desviación estándar tengo respecto al promedio? ¿Cuánta la tendencia de mis ventas viene creciendo, viene decreciendo? Esa pendiente, ¿cómo está? ¿Está creciente? ¿Está decayendo? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Podría crecer? ¿Podría decaer? Si creció, ¿dónde perdí más ventas? O sea, se dan cuenta que el análisis es más profundo, más que solo entregar un dato. Entonces, ese análisis profundo debe ayudar
a que las organizaciones ganen conocimiento sobre su negocio, tomen decisiones, tomen acciones y estas acciones generen cambios estratégicos de mejora. ¿En dónde? En los procesos. Y estos procesos generarán nuevos datos para nuevamente actualizar el reporte y ver si el proceso generó un cambio eficiente, o sea, si tu cambio buscaba que las ventas incremente posterior a la ejecución y el cambio del proceso, valido si realmente las ventas se han incrementado o no se han incrementado. Entonces, este gráfico representa cuál es el propósito de este Business Intelligence. Recuerden, no solamente generar un reporte, un dato aislado, un dato combinado por ahí con otro dato, sino más bien es ayudar a que la organización genere conocimiento y a través de ese conocimiento tomen decisiones. El objetivo final es que la empresa sea data driven, que sus decisiones se manejen basadas en datos. Y recuerden, no solamente es generar reportes descriptivos, este es el alcance del Business Intelligence, ¿ya? ¿Cuál es ese alcance? Que es lo higiénico, lo básico, reportes estándar para responder a preguntas de qué pasó, reportes personalizados, cuánto creció, cuánto bajó, quién incrementó las ventas, dónde se incrementaron, responden preguntas del pasado. ¿Cuál es exactamente el problema? Ayuda a entender, oye, si cayó las ventas, desde dónde se vinieron la caída, quiénes tienen, digamos, mayor incidencia en esto, etcétera, ¿no? Y las alertas es, oye, yo tengo más o menos cierto porcentaje de cumplimiento. Tengo que lograr mis ventas más del 30% del mes pasado. Entonces, estas alertas lo que buscan es prevenir, efectivamente, que mi avance está yendo por el camino correcto, ¿no? O de lo contrario, mandarme la alerta si es que yo no estoy creciendo a la velocidad que yo espero. Entonces, hay todo tipo de alertas que podríamos utilizar. Pero el mensaje con esta lámina, recuerden, básico, conocimiento para tomar acción, acción para generar cambios que puedan ser reflejados nuevamente como señales, ¿ya? Y convertir a la empresa en cultura data driven. ¿Cómo puedo hacerlo? A través de alertas, consultas, reportes, siempre tratando de responder lo que pasó en el pasado, con la redundancia, y que esto nos ayude a entender qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Me pareció que había una manito levantada, perdonen que no puedo ver la pantalla. Sí, aquí, Guillermo. Una consulta. Esta información que al final voy a llegar por Business Intelligence, siempre va a ser totalmente precisa, porque en esa parte de la veracidad no hay una fe de ratas del sistema que suministra que puede haber sesgos o puede haber variables en las cuales a nivel estadístico, porque se trabaja con Big Data, pueden ser, ya siendo un poco más matemático, no estadística, que haya datos que no son homogéneos, que realmente las relaciones que se están interpretando no son las más correctas. Ese tipo de informe veraz, ¿tengo que esperar? ¿O simplemente es información a granel, como tú me dices, para tomar una decisión, ¿no? Que está procesada de alguna forma? Ya. A ver si llegué a comprender la pregunta y dándote una respuesta, me confirmas, por favor. O sea, Business Intelligence lo que hace es te trae los datos a granel, ¿correcto? Venta por venta, y luego lo que tiene que hacer es procesar eso para darte insights. ¿Dónde se vendió más? ¿No? Acumulando, agregando esta información a granel y entregándote insights potentes. ¿Dónde se vendió más? ¿Cuál es la mediana de ventas por día? ¿Esa mediana está cayendo, está subiendo? ¿Cuál es el pronóstico? O sea, te trata de dar insights sobre lo que está sucediendo en tu negocio, ¿correcto? Y cómo, en el caso de que tu negocio esté teniendo una mala performance, dónde tienes que mirar para ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que busca Business Intelligence es darte estos insights. Ahora, si hablamos de veracidad, los datos que se están ingresando a este proceso de análisis, primero tienen que pasar por un proceso de limpieza y preparación. No es que yo descargo el dato del sistema y directamente lo llevo al reporte, ¿correcto? Porque como dices, el sistema puede tener sesgos, el sistema puede tener errores, el sistema puede tener X, Y, Z inconvenientes.
lo que tenemos que hacer es procesar esa información previamente, por eso siempre digo, viene la señal del sistema y esto se tiene que guardar acá. Pero antes de guardar, hay un proceso que la vez pasada comenté, que es el proceso de extracción, transformación y carga, ETL. Extraction, transforming and load, ¿ya? Entonces, lo que buscas con esto finalmente es que la información se procese y ahí, en ese proceso, tú te tienes que asegurar que la información es que vas a almacenar en el siguiente proceso tenga las condiciones mínimas necesarias para que tu reporte funcione correctamente y no dé datos erróneos para la decisión de negocio. Entonces, cuando tú ya llevas tu información ya debe estar limpia, orquestada y organizada, de tal manera que el reporte muestre, ¿no?, datos, digamos, confiables. Ahora, dentro del reporte, aquí entra la estadística, ¿correcto? Dentro del reporte vas a usar estadística univariada, bivariada, correlaciones, puedes usar un montón de técnicas estadísticas que te ayuden a que la comparación, el análisis, las conclusiones que des sean lo más acertada posible, ¿ya? Entonces, la estadística entra acá, ¿correcto? En la capa de análisis, información y todo lo demás. Eso finalmente se convierte en conocimiento. Acá dice statistics, ¿correcto? Entonces, la capa de ingesta de información o de carga de información, que es la E de extracción de los sistemas, acá tiene que haber un proceso de preparación y limpieza para que los datos sean los correctos, ¿ya? Incluso al inicio del proyecto tiene que haber un proceso de validación con el negocio para cerciorarnos que estamos haciendo la limpieza correcta. ¿Respondo a tu pregunta con eso? Interesante lo de la validación, justamente, pero es a lo que me refería con la pregunta. Bueno, sí, en gran parte te he entendido, pero creo que más que todo se dedica a estadística. La estadística que están viendo es descriptiva, más que todo, porque otro tipo, la correlacional y todo eso creo que es un poco más, sería más complicado, también se ve. O sea, sí, o sea, hay Power BIs o reportes que ya traen incluso no solamente descriptiva, sino análisis bivariado. Dentro del mismo Power BI puedes tener algunas pruebas de hipótesis, puedes hacer pruebas de medias, puedes hacer gráficos de caja, o sea, hay un montón de cosas de análisis, lo que incluso, por ejemplo, en Power BI ya puedes hacer modelos de serie de tiempo para predecir de acuerdo al comportamiento y estacionalidades. O sea, te recomienda un modelo de serie de tiempo tipo ARIMA, SARIMA, que son un poquito más avanzados, te puede dar, digamos, esos tipos de resultados, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya la capa de BI incluso está potenciada, ¿no? Está potenciada y más adelante les voy a dar algunas tendencias respecto a qué es lo que está pasando en el futuro con esto. Pero sí, efectivamente, o sea, pueden ser capas incluso más avanzadas de estadística. Genial, gracias. Tenemos otra manita levantada. Jordan, ¿te escuchamos? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas Guillermo, noches. genial. Me pareció muy interesante tu exposición, pero tengo una pequeña consulta, bueno, un par de consultas, ¿no? Todo el tema de Big Data, bueno, hay un software especializado que te hace todos esos reportes que me estás comentando. Segundo, de qué forma yo aplicaría tal vez una institución privada o pública en tema de costos, ¿no? Y, por ejemplo, si mi personal, por ejemplo, yo trabajo con programas BIM y generalmente nosotros trabajamos un entorno común de datos, o sea, eso también depende de la cantidad de almacenaje y también depende de la cantidad de usuarios, ¿no? Y también va a depender mucho de la capacitación, post adquisición tal vez de ese software, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces acá en la Municipalidad de Lima, que trabajamos con varios modeladores, incluye también, el tema de migrar de todo lo que es con este tipo de metodologías, ¿no? De lo tradicional prácticamente a lo actual, ¿no? Cuesta mucho, cuesta bastante, no en el tema monetario, claro, es un punto muy importante, pero el tema de capacitación, cómo yo en temas monetarios aplicaría esto tema del Big Data a todo, tal vez a mi empresa
o a mi grupo de trabajadores, ¿cuánto tiempo me logrará llegar a ese punto donde todos puedan integrarse a esa metodología, ¿no? Ya que, por ejemplo, me pareció muy interesante decir que puedo generar reportes por cada uno, ¿no? Pero me imagino que eso tendrá un tema de capacitación también. Claro, yo, de mi parte, claro, estudiando o preparándome, podría llegar a, más que todo, pues, integrarme, ¿no? Pero, no sé, yo hablo para que todos trabajen de una manera coordinada, ¿no? Más que todo eso, era mi consulta. Gracias. Ya, perfecto. Ok, solo para, digamos, tratar de aterrizar la respuesta que te voy a dar. La primera pregunta que yo haría es si realmente necesitas Big Data, ¿ya? Porque lo que hay que evaluar es si efectivamente tienes la cantidad de datos, ¿correcto? La cantidad de datos, la variedad de datos, necesitas responder con velocidad al negocio, o sea, de un día para otro, el mismo día, necesitas procesamiento de información en tiempo real. Si esto es sí, entonces necesitarías alguna plataforma de Big Data, ¿ya? O normalmente lo que te dicen es, oye, un Big Data o un Data Lake, ¿ya? Que son, digamos, tecnologías, ¿ya? Entonces, si tú hablas de Big Data y me preguntas, oye, ¿dónde puedes implementar Big Data? Mira, lo puedes hacer, por ejemplo, en una plataforma que se llama Cloudera, ¿ya? Cloudera. Perdóname que no puedo escribir con esto, ¿ya? Cloudera. Cloudera, de hecho, cuesta mucho, porque es una plataforma internacional, que consume muchos recursos tecnológicos, servidores, hay Cloudera Cloud, o sea, no necesitas tener servidores implementados en tu negocio, sino que ya usas la nube como capa, ¿no? Ahora, hoy por hoy puedes usar AWS, ¿no? Amazon Web Service, puedes usar las plataformas de Azure, que también te venden estos servicios, puedes usar las plataformas de Google, Google Cloud Computing. Todas estas grandes empresas te brindan ahora el servicio de llevar toda tu información hacia la nube. Entonces, ¿qué significa? Que tú contratas un partner, yo lo he hecho, he trabajado en una empresa privada que ha estado full on-premise, o sea, ¿qué significa? Que tenían un cuartito donde tenían un montón de computadoras, un área de servidores, y ahí se guardaba toda la información que generaba la compañía. Pero, claramente, crecer de manera abismal a nivel de negocio, lo que hacía era que necesitemos comprar más servidores, implementar otro ambiente, hacer todo un tema de mantenimiento y todo lo demás. O sea, mantener servidores es costoso, ¿ya? Tema de mantenimiento, actualización, todo lo que acarrea, ¿no? El ambiente físico, el enfriamiento de todos estos sistemas, es todo un tema tecnológico. Entonces, eso cuesta. Entonces, todas las empresas digamos, de estas empresas grandes, hoy por hoy te dan el servicio, lo que denominan el PaaS, plataforma como servicio. ¿Qué significa? Que ellos tienen sus servidores ya implementados en otros países y tú a través del internet simplemente te conectas y consumes sus servidores. Y tú no tienes que darle mantenimiento a los servidores, no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, imagínate, tú mañana tienes un negocio de tamaño 1000, ¿correcto? Y para ese negocio de tamaño 1000, tú necesitas tener, te voy a poner, por ejemplo, nada más 3 servidores. Y entre estos 3 servidores pagas $1.000.000, ¿correcto? Entonces, si mañana tu negocio dejó de estar en 1000 y achicarse a 200, si tú tienes esto a nivel on-premise, tú vas a seguir pagando esto, porque tú ya lo compraste, ya lo adquiriste, es parte de tu infraestructura. Entonces, esa elasticidad de achicarte y de agrandarte no te la permite tener un servidor o un esquema interno de almacenamiento de datos, ¿ya? Entonces, si tú te vas a un modelo de este tipo, AWS, Azure y demás, si tu negocio que era como 1000 pasa a 200, tú apagas nada más servidores y los achicas. O sea, tiene elasticidad. Entonces, tú simplemente le dices, oye, AWS, ya no quiero tener 3 servidores, ahora quiero tener solamente uno. ¿Por qué? Porque mi negocio es achicado. Y no hay ningún problema, porque tú pagas por costo variable.
Entonces, yo sé que el primer camino es costoso, migrar, porque tú hablabas de migrar, pero lo primero que te tienes que preguntar es, ¿realmente necesito Big Data? Porque tú puedes empezar con algo pequeño. Puedes levantar tu plataforma en AWS con tu equipo de tecnología, levantar un servidor, 2 servidores y empezar a montar todo este proyecto. Y lo único que va a pasar es que vas a pagar por tipo variable. O sea, no hay costos fijos acá, aquí hay costos variables. Entonces, si tú consumes más, pagas más. Si consumes menos, pagas menos. Es como pagar la luz, es como pagar el agua. Entonces, esto da ventajas porque si tú eres una empresa pequeña no necesitas traer servidores grandotes y empezar a implementar cosas que son muy caras porque tienes que pagarla como CAPEX directamente. Entonces, esto es CAPEX, inversión. Esto es OPEX. ¿Correcto? Entonces, esto de acá es mucho más sencillo argumentar, sustentar, desarrollar, implementar y demás. ¿Ya? Entonces, puedes empezar a migrar lotes pequeños, ¿no? Un proceso determinado, etcétera, ¿no? Y vas migrando. En mi caso, en mi experiencia, cuando hemos migrado toda una plataforma, lo hemos hecho por lotes, ¿no? Oye, primero migremos todo este proceso que genera datos. Plum, lo llevamos a la nube y empezábamos a monitorear cuánto costo nos iba generando, como costo variable, hasta que lleguemos al punto en el que nos sentamos cómodos y que sepamos que efectivamente el costo que yo tenía para darle mantenimiento a todos esos servidores anteriormente era mucho más caro de lo que hoy por hoy estoy pagando, ¿no? Ahora, hablabas de otro tema de capacitación, efectivamente. O sea, quien te administra, quien te gestiona todas estas plataformas en cloud, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo porque son personas especializadas, ¿no? Tienes que tener un ingeniero de DevOps, un arquitecto de datos, tienes que tener un equipo que conozca esto. Entonces, mi sugerencia, primero parte con la pregunta si realmente necesitas Big Data. De repente necesitas algo mucho más pequeño que funcione para un proceso determinado y convencer a tu organización con ese proceso determinado, migrándolo y haciéndolo que sea mucho más ágil, mucho más rápido de generar reportes y todo lo demás. Una vez que lo logras, convences a la organización de decirle, oye, mira, este proceso lo transformé, lo cambié, ahora está todo en cloud, todo en nube, todo se procesa así, genera menos costo y mira el resultado que tengo. Y con ese proyecto, pues obviamente podrías motivar el escalamiento de otros procesos a esta migración, ¿no? No sé si logré responder tu pregunta. Sí, Guillermo, ya me tienes un poquito con la visión un poco más clara. Muchas gracias. Sí, Gracias. lo ideal sería enfocarnos en un proceso y tal vez si nos va bien, escalar a las demás áreas, ¿no? Claro, perfecto. Está bien, excelente. Gracias. Bien, como les decía, y recuerden, hay ciertas etapas en el proyecto de Business Intelligence, ¿ya? La primera etapa es los procesos que tienen sistemas, puede ser un ERP, un CRM, ¿no? Todos estos sistemas generan datos, ¿correcto? Y estos datos pueden venir con un nivel de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es que todas estas fuentes que se generan a través de procesos, lo primero que hay que hacer es consolidarla, centralizarla, guardarla, y en ese proceso de consolidación, hacer que el proceso tenga ¿no? Transformar los datos de tal manera que tengan un cumplimiento mínimo de la calidad del dato. Para luego pasar a un esquema de modelamiento. ¿Qué significa modelamiento? Es que los datos conversen entre sí, que tengan unas llavecitas, ¿no? Unas llavecitas que ayuden a que tú puedas cruzar esta tabla con esta tablita, esta tabla con esta tablita, ¿no? Entonces, que te ayude a hacer estos tipo buscar ver en Excel, estos buscar ver que estén relacionados, ¿no? ¿Ya? Para ponerlo como ejemplo. Y una vez que tienes este modelamiento que ya está guardado en algún almacenamiento de datos, acá puede ser Big Data, un Data Warehouse, un Data Mart, etcétera. Y posterior a esto, generar un proceso que genere todos estos reportes con los cuales uno va a tomar decisiones, lo que les he explicado en el momento anterior, ¿no? En las láminas anteriores. Acá vienen las decisiones cambian procesos, los procesos mejoran y generan ventajas competitivas.
¿vale? Entonces, acordémonos de este flujo. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque voy a traerles un ejemplo. Un momento, hijito, por favor. Todo claro, por el momento no hay dudas. Bien, perdóname que no puedo salir de la pantalla. Ya se volvió a... Sí. Discúlpame que se me volvió a achicar la pantalla. Ya. Vamos a ver. Voy a proyectar. No sé por qué falla esto, pero ahora no me permite proyectar. Ya. Ya voy a compartir la pantalla completa. No sé por qué pasa con Google Meet esto. Ya. Estoy compartiendo la pantalla completa. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, señores, entonces, les voy a contar un ejemplo de un reporte que tiene propósito, que tiene finalidad y que llegamos a implementar en un proceso en alguna empresa en la que trabajé. Entonces, les voy a contar de manera rápida. Primero, y es como ejemplo, tómenlo como ejemplo, lo primero siempre es definir el problema, ¿ya? No hay que ir de frente a desarrollar el reporte, a traer los datos y todo lo demás. No, lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que necesita el usuario de negocio, ¿ya? Y este caso tiene que ver con un proceso en la cual es un proceso de abastecimiento de cajeros ATM. ¿Ya? Estos cajeros que están en los centros comerciales, que están dentro de las oficinas de los bancos, etc. ¿Ya? Estos cajeros, de hecho, tienen una capacidad para guardar efectivo y este efectivo se va consumiendo a lo largo del tiempo, dependiendo de la demanda. Hay una demanda. ¿Una demanda de quién? De las personas. Y estas personas van al cajero y retiran dinero, ¿correcto? Entonces, hay una demanda y los cajeros vienen a hacer la oferta. Entonces, hay un punto en el que los cajeros necesitan tener un abastecimiento. Entonces, lo que se estaba estimando, aquí por eso le pongo como problema, lo que se tenía como hipótesis es que, ¿cuál es el problema aquí? Se estaba incrementando el gasto de abastecimiento por errores de la predicción. ¿Qué significa esto? Es que hay un equipo por detrás que hace el análisis de las predicciones, ¿ya? Hace unas predicciones y te dice, mira, el cajero que está en esa esquina imagínate, de totus, de una plaza, ese cajero tiene 1.000 soles, ¿correcto? Y me va a durar 3 o 4 días abastecido, o sea, dándole efectivo a las personas, ¿correcto? Entonces, yo en el tercer día recién le mando un abastecimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Era que si este cajero, ¿correcto? Tu predicción era mala, tú decías hasta el día 3, pero este cajero te podía durar hasta el día 5 o te podía durar hasta el día 2. Si tu predicción era mala y tú decías día 3 y el cajero se quedaba sin dinero hasta el día 2, obviamente tenías un cajero caído que al usuario, digamos, que iba a retirar dinero, encontraba el cajero y decía, este cajero no tiene billetes, ¿no? Entonces, terminara generando malestar al cliente. Pero si entregabas, digamos, tú decías, me va a durar 3 días, pero en realidad duraba 5 días, significa que lo ibas a abastecer antes, ¿correcto? Y ese abastecer antes cuesta plata, ¿ya? Entonces, últimamente había un incremento del gasto de abastecimiento por estos errores de las predicciones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que necesitaba el equipo? El equipo lo que necesitaba es tener un proceso o un reporte, un análisis que ayude a hacer seguimiento de la calidad del pronóstico de la demanda de efectivo de estos cajeros. Entonces, se requería tener un monitoreo de la precisión del pronóstico, ¿ya? Entonces, si esa precisión se incrementaba, se reducía, querían tener conocimiento para tomar ciertos ajustes, ciertas decisiones, ¿ya? Ahora,
¿Cuál es el propósito de este reporte? Hay que entender el propósito, ¿ya? Porque pueden haber muchos propósitos de reportes. Este particularmente tenía el propósito de hacer un monitoreo y control, ¿correcto? De la calidad de la predicción. Entonces, pueden haber otros propósitos. Este tiene propósito de monitoreo. Otros pueden ser, oye, necesito un reporte que me ayude a hacer análisis descriptivo. ¿Qué significa? Que yo entre y comience a jugar, cruzar variables, explorar. Entonces, este de aquí es diferente, no necesito que explore, lo que necesito es que le dé el dato y le diga, oye, está pasando esto y te genere alertas y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, los propósitos son diferentes, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. Otro punto es entender quién es la audiencia. Oye, ¿quién va a ser el que va a revisar este reporte? Lo va a revisar el gerente del área, lo va a revisar, ¿qué stakeholders lo van a terminar revisando, ¿no? ¿Y qué tipo de decisiones? Acá viene una pregunta importante, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones van a tomar con esta información que yo les voy a proveer? ¿Ya? Ahí me faltó colocar esta pregunta. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Ya? Realmente quien iba a ver este reporte era el equipo de analistas de gestión de abastecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos iban a tener su indicador, imagínate el indicador que voy a hablar más abajo, el MAPE, tenían que el MAPE se comenzaba a incrementar, significa que el error se incrementa, por lo tanto lo que tienen que hacer ellos es ajustar sus pronósticos. Entonces, quien iba a tomar la decisión era el analista de gestión, quien tiene el poder de ajustar las predicciones. Y ese poder de ajustar las predicciones finalmente deben ayudar a reducir digamos, la variabilidad entre lo que se predice y lo que realmente sucede con la demanda de efectivo. ¿Ya? Entonces, esa es, por ejemplo, la audiencia quien iba. Hay que identificar quién es el tomador de decisiones para poder monitorear. ¿Ya? Y por otro lado, claramente hay que definir cuál es el indicador que se quiere evaluar, que se quiere medir y cuál es el indicador clave que tiene que estar en el reporte. En este caso era un indicador que se denomina MAPE, ¿ya? El MAPE es el error porcentual absoluto medio. ¿Qué significa este indicador? Esto de aquí es la diferencia entre el dato predicho, o sea, lo que estás prediciendo, ¿no? Perdón, el dato real entre el dato futuro predicho entre el dato real, ¿correcto? Entonces, esta división por cada cajero que tú tengas o por cada individuo, tú generas esa diferencia y te va a dar un porcentaje, ¿no? 15%, 12%. Y para generar el indicador global, lo que tienes que hacer es dividirlo contra el valor n, la cantidad de cajeros que hay, ¿no? Entonces, ese 15% entre n, ¿no? Entonces, con esto tú tendrías un valor del 1 hasta el 100, donde 100 es un valor muy alto, significa que tu error es muy alto, y un valor 1% significa que el error es muy bajo. Entonces, ¿qué significa el 1%? Es que tú lo que predices realmente sucede, ¿correcto? El valor que tú predices, predizco 100 y realmente consumen 100. En cambio, en el 100, en el de acá, te dices, oye, voy a consumir 200, pero en realidad te predice 100. Entonces tienes un 100% de error, ¿ya? Ok, y luego determinar cuál es la frecuencia, qué tipo de actualización tiene, quiénes van a ser los responsables de actualizar. Ahí viene un tema de operativo para definir realmente quién se responsabiliza de qué cosa. ¿Ya? Entonces, es importante, señores, tener un primer chapter donde valides con los usuarios de negocio lo que ellos tienen como expectativa de tu proyecto, ¿no? De tu reporte, de tu data y lo demás, lo que generes. Y esto hay que dejarlo por escrito y definir y aclarar que esto es como un contrato, ¿ya? Tú te juntas con el stakeholder y dices, mira, tu problema es esto es lo que necesitas, este es el propósito, estos son lo que van a usar, este es el indicador que voy a medir y esta es la frecuencia en la que te voy a entregar. Entonces, este contrato el usuario lo tiene que firmar. Y una vez que te lo firma, esto es lo que tú vas a llevar a una etapa de desarrollo, ¿ya? Una etapa de desarrollo. ¿Hasta ahí alguna pregunta con esta primera fase? ¿Alguna duda? Por el momento no. Genial. Ok. De acuerdo.
Entonces, una vez que yo ya tengo este contrato firmado, recuerden que yo les hablé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entender dónde están los datos. Antes de meterme a construir los procesos de transformación y llevar los datos de los sistemas hacia un repositorio de base de datos, lo que tengo que hacer es entender cómo se generan estos datos en el proceso. Y aquí les voy a explicar un poquito cómo es el proceso, ¿ya? Tienes a un cliente o un usuario que se dirige a un cajero automático para hacer retiro de efectivo, de dinero, en denominaciones de soles, dólares, etc. ¿Ya? Cada operación que este usuario realiza con el ETM, esto se almacena o gatilla un sistema. Este sistema registra en una base de datos, ¿ya? Registra en una base de datos el resultado. Entonces, acá te va a dar el cliente 1 hizo un retiro de 10 soles, imagínate. ¿Ya? O de 20 soles. Entonces, esta base de datos, información, se cruza con un sistema que se llama Pfizer Prediction, ¿ya? Este sistema lo que hace es trae la información de las operaciones de manera diaria y lo que hace rápidamente es, a través del soporte de un analista que ingresa a este servidor o a este software, a esta aplicación, el analista ve aquí los resultados, ¿no? Busca el cajero 1, cajero con código 01, quiero saber en el día cómo ha estado operando, ¿no? Cuánto ha sido sus retiros, cuánto ha sido sus montos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa que este analista con esta información genera pronósticos? Y dice, ya, este cajero está pagando, imagínate su curva diaria, esta es la curva de los días, y este es el eje de los montos, ¿no? Monto total diario. Entonces, este cajero se mueve así, ¿no? Ciertos días genera más consumo, otros días genera menos consumo, y los viernes genera consumo y luego se reduce. Entonces, esto genera una predicción, y esta predicción me dice, oye, mañana y pasado, y pasado, y pasado, y pasado va a ser el comportamiento así. Entonces, predice que va a tener una curva determinada. Esta predicción es la que genera este analista. Y con esa predicción programa los envíos de abastecimiento de cajeros. Y estas programaciones son las que estas empresas de Hermes, ¿no? Prosegur, son las que reciben estas programaciones y de acuerdo a esa programación, Hermes va al día que cree que el analista le ha dicho que tiene que ir a llenar el cajero para completarlo con dinero. Así funciona el sistema, ¿correcto? Ahora, como así funciona este sistema, o este flujo, o este proceso, lo que hay que hacer es determinar dónde se están generando los datos. Entonces, lo primero que hicimos es mapear, oye, los datos se generan primero, los datos que yo tengo que conseguir es acceso a estos datos de aquí, que son la base de datos de las transacciones del sistema. Adicionalmente, tengo que tener acceso a estos datos, porque aquí están las predicciones. Y necesito acceder a estos datos porque son las programaciones. Con estos 3 datos integrados, yo puedo generar un reporte que me diga cómo está el nivel de precisión de las predicciones. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a los datos? ¿Queda claro el ejercicio de cómo hay que mapear la información? ¿De dónde proviene? Bien. Ahora, una vez que yo ya he mapeado dónde se originan los datos, ya, una vez que ya pude entender cómo los datos se almacenan en los sistemas y dónde debo acceder, obviamente con los permisos y todo lo demás, lo que habría que hacer es un proceso de ETL, extracción, transformación y carga. Y hay que diseñarlo, hay que definir cómo esos datos van a viajar por cada una de las capas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo les hablé de un motor de base de datos. Entonces dije, ya, esta base de datos a la cual vamos a acceder, vamos a generar un código, por ejemplo, en Python, puede ser en cualquier lenguaje, un código en Python, y con este código en Python
llevar la información de esta base de datos a una carpeta en files, una carpeta file, ¿no? En un servidor. Y luego, esta carpeta que está en el file de servidor, llevarla hacia esta plataforma de Big Data, de Data Lake, donde se va a almacenar esta tablita. Acá se genera una tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué contiene esta tabla que proviene de este sistema? Contiene el código del cajero, la fecha y hora de la transacción, cuánto retiró en soles, cuánto retiró en dólares, las denominaciones de efectivo. ¿Cuáles son las denominaciones? 20, 10, 50, 100. Y si tuvo un abastecimiento o no tuvo un abastecimiento. O sea, el monto de abastecimiento principalmente, ¿no? Entonces, todos estos datos son los operativos que hemos llevado desde esta plataforma hacia la plataforma de Data Lake donde se va a consumir los datos. Entonces, esto es el almacenamiento. ¿Dónde me aseguro que la calidad del dato esté correctamente? En este proceso. Entonces, aquí yo aplico un proceso de limpieza, transformación, para asegurarme que el dato cuando llegue aquí, ya llega con los datos correctos, limpios y precisos para tomar decisiones. Todavía no se ha generado el reporte. Lo que va a pasar es que el reporte se va a conectar aquí. Por ejemplo, el Power BI se va a conectar a esta plataforma de datos, va a consumir las 3 tablitas que tengo acá y con eso voy a poder generar el reporte, ¿ya? Así como mapeé el primero, mapeo el segundo, ¿ya? Pfizer Prediction, que tiene las predicciones, estas de aquí, lo mismo, ¿no? Lenguaje en Python. Esta información viaja a una carpeta, un file, y luego se introduce como una tabla. ¿Qué contiene esta tabla? El código del cajero, la fecha del pronóstico, la predicción en soles y la predicción en dólares, por ejemplo. Y luego tiene las programaciones. ¿Qué son las programaciones? Como les digo, es el abastecimiento del cajero, las órdenes de abastecimiento. Aquí lo vas a tener en Python. Nuevamente, Python, jalo la información, la llevo a file server y esto lo guardo en una tablita acá. Y esta tablita tiene información de qué? Una columna del código del cajero, fecha de abastecimiento, montos en soles a abastecer, montos en dólares a abastecer. Entonces, el ejercicio del ETL es consolidar la información. Consolidar información ¿en dónde? En un repositorio donde el reporte de BI pueda ir y consumir los datos ya en un estado de consumo, ¿no? Que ya sean datos limpios para empezar a procesar, limpiar, perdón, para empezar a analizar, disculpen, para empezar a analizar, ¿ya? Entonces, ese es el propósito de este proceso. Sí, adelante. ¿Tienen una pregunta? Sí, una pregunta. Justo cuando hablabas de esta parte de limpieza, bueno, la verdad es que yo no soy ingeniero y bueno, no manejo mucho de arquitectura. Pero lo que sí veo que en este proceso de limpieza se genera ya a partir de modelos preestablecidos, imagino, de investigaciones previas con esta sujeción de cómo se van a interpretar estos datos. Te doy un ejemplo. No. Te doy un ejemplo, ¿ya? Lo que pasaba a veces con estos sistemas, ¿ya? Es que podían traer datos erróneos. ¿Ya? ¿Qué significa? Una persona fue y retiró 10 soles, ¿ya? Cuando entra a la base de datos, y eso podía pasar, ¿ah? Cuando entra a la base de datos, va y lo guarda como 10.000, ¿ya? Esto es un error del dato, del sistema, del proceso, ¿ya? Y eso pasaba cuando hay ciertas preconfiguraciones, por eso siempre hay que estar actualizando el software de estas aplicaciones de aquí, ¿ya? Entonces, podía generarse ese ejemplo de ese error, ¿ya? Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Es que si yo traigo este dato así y lo llevo acá de manera directa sin limpiarlo, voy a tener un dato erróneo, un dato sucio, un dato outlier, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito hacer? En este proceso de limpieza ETL, lo que yo digo es, oye, este cajero tiene una distribución de pago, ahí tú ves tu distribución de pago, distribución normal y demás. Tú dices, mira, este cajero paga entre un monto de 10 a, te voy a poner cualquier número, ¿ya? A 3.000. ¿Correcto? Diario. ¿Sí? Este cajero dispensa efectivo entre 10 soles hasta 3.000, por ejemplo, ¿ya? O 20 soles, que es la moneda mínima.
o el billete mínimo. Entonces, claro, entonces cuando tú analizas dato por dato y ves eso respecto a tu distribución, te das cuenta que esto está por aquí. Y eso no forma parte de la distribución que tiene este cajero. Entonces, ¿qué haces? Oye, este dato te genera tu alerta y dices, oye, hay que imputar este dato. Entonces, hay procesos para imputación de este dato. ¿Qué significa? Oye, ¿cuál es el valor medio o cuál es el percentil 90 de extracción? O sea, normalmente en un día como este, ¿cuánto paga este cajero? Entonces, limpias el dato. Finalmente tratas de arreglarlo de alguna manera o te vas a otra base de datos y traes el dato real, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no? De limpieza. Entonces, buscas de alguna manera limpiar el dato de tal manera que no tenga estos errores que pueden afectar al proceso de decisión y demás, ¿no? Ahora, otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Otro ejemplo. El sistema, por defecto, te genera una fecha con este formato, ¿ya? La fecha fue el día de hoy. Hoy día estamos 5, ¿no? Entonces te genera la fecha 2025 11:05. Te entrega este formato, pero tú para analizar y demás, tú necesitas otro formato. ¿Cuál es el formato que tú necesitas? 05 del 11, que es el formato regular del 2025. Ya, tienes que hacer esa transformación. Entonces, estos datos que están armados de esta manera, lo tienes que llevar a un dato homogéneo a este tipo, para que sea una lectura más limpia para los sistemas, ¿no? Y para el reporte. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que ir limpiando en el proceso de extracción y carga. Había otra pregunta por ahí, vio otra, escuché Sí, una otra sí, manipulación. adelante, Richard. Hola, Enrique. Una consulta. ¿Esta definición de consolidar los datos me puede servir a mí para segmentar los mercados? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del cajero, hay zonas donde la gente, por ejemplo, necesita que se coloquen monederos que dispensan pues monedas de 5 soles versus otras zonas donde de repente solamente los cajeros dispensan billetes. ¿Es posible trabajar eso con estos modelos? O sea, con esto vas a tener la información, ¿no? Uh-huh. Yendo un poco más a tu pregunta y el caso de aquí es sin tocar monederos, sino más bien te doy otro ejemplo para darte un poquito más de visibilidad. Yo consolidando esta información y teniendo un histórico, puedo darme cuenta a través del análisis que lo que recurrentemente más piden los usuarios es billetes de 20 soles. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, la forma como la cantidad de billetes que tú abasteces a este cajero en 20 soles tiene que ser mayor y por lo tanto tienes que dar más abastecimiento. Entonces, tú tienes que cambiar, o sea, por cajero tienes que darle una configuración diferente según el tipo donde esté ubicado, etcétera. O sea, no es lo mismo tener un cajero que esté ubicado en Gamarra que Uh-huh. tenerlo en una esquina, en una bodega. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ese análisis lo vas a hacer en una siguiente capa. Acá lo que estás haciendo es consolidarlo nada más, o sea, tener toda la historia de la información. Uh-huh. De aquí es que tú vas a sacar el reporte o los análisis necesarios donde te van a dar esos insights que tú necesitas. Por ejemplo, oye, necesitan billetes de 20 soles o, oye, no retiran plata, oye, de repente necesitan monedas y pones ahí un monedero para ver cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Ok. Gracias, Enrique. De acuerdo. Ya. Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho con el proyecto es, primero, entender qué es lo que se necesita, firmamos el contrato. Segundo, es poder entender dónde están los datos, dónde necesito ir a traerlos. Tercero, establecer el mecanismo para traer esos datos y almacenarlos en un repositorio donde todo esté homogenizado y todo esté limpio, identificando qué variables y atributos tiene cada una de estas tablas. O sea, esta información me va a traer atributos. Estos son los atributos que trae. Este sistema me va a dar estos atributos. Este sistema me va a entregar estos atributos. Cuando digo atributos, son columnas, ¿ya? Columnas de datos, ¿ya? Hasta ahí, check. Lo siguiente es, como yo tengo estas tablas, ya voy a entrar acá. Para yo poder relacionar esta tabla con esta tabla
y con esta tabla para armar mi reporte necesito crear un modelo de datos. A eso se le denomina modelo de datos. ¿Ya? Esas tablas que les he enseñado son las mismas que hablamos aquí. Esta es la tabla de base de datos transaccional, entonces le he llamado tabla core, donde tienes el código del cajero, la fecha, hora, la cantidad de retiros, los retiros en dólares, la denominación y si tiene abastecimiento. Si te das cuenta, son los mismos atributos que tienes aquí. ¿Ya? Esta vendría a ser la tabla core, que vendría a ser como la tabla transaccional. ¿Ya? Ahora, luego tienes otras tablas, la tabla de predicciones. ¿Dónde viene esa tabla de predicciones? Aquí, en Pfizer, que tiene código, fecha de pronóstico, predicción de soles y demás. ¿Dónde está esto? Acá, código, fecha de pronóstico, predicción de soles, predicción de dólares. ¿Ya? Y el abastecimiento va acá, donde voy a tener fecha de abastecimiento, soles y dólares, ¿no? Entonces acá voy a tener aquí el código del cajero, la fecha de abastecimiento, soles y dólares. Entonces, como se darán cuenta, son columnas y lo que yo tengo que buscar es que estas columnas, estas tablas se relacionen entre sí. Cuando tú haces un buscar B en un Excel, tú buscas una llave que te ayude a traer datos de otra tabla, ¿correcto? Esa llave tú la tienes que identificar acá, por eso le he puesto llave 1, llave 1, llave 1. Y esta llave está compuesta por el código del cajero y la fecha y hora de la transacción. Eso conforma la llave 1. Esta llave está conformada, aquí está conformada por el código y la fecha de transacción, y aquí está conformada por el código y la fecha de abastecimiento. Entonces, ¿qué significa? Voy a tener aquí el código de cajero 01 con fecha 05 del 11 del 2025. Esto va a ser el código de ese día del cajero en esa transacción. ¿Ya? Entonces, esto me va a ayudar a identificar, hacer los cruces necesarios entre estas tablas, ¿ya? Y por último, le he agregado posiblemente otras tablas que no están en estos sistemas. Por ejemplo, oye, ¿cuáles son la descripción de este cajero? El cajero es el código de cajero. Aquí yo tengo otra tablita que me traje, por ejemplo, de un Excel que tiene el registro de todos los cajeros que manejan los analistas, que tiene el código del cajero, tiene el tipo de cajero. ¿Qué tipo de cajero es? Es un tipo de cajero en la cual tú puedes depositar o solamente extraer dinero. ¿Dónde está ubicado? Si es en una agencia, si es en una esquina, en una bodega, si el cajero está actualizado o no, tipo de dispensa, o sea, el tipo de configuración, ¿no? Que te dice, oye, tiene configuración hay unos cajeros que no tienen dispensa de 20 soles, por ejemplo, ¿no? Esa es la configuración. La dispensa es si tiene, digamos, la lógica que tiene para dispensar, ¿no? Si no tiene un billete de 20 y tú estás pidiendo 100 soles, te da 2 de 50, te da un billete de 100, te da 5 billetes de 20, o sea, esa es una configuración que tiene el tipo de dispensa, ¿ya? Y luego tienes una tabla de fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque los cajeros se mueven en función, ¿no? Por ejemplo, hay más retiros los fines de semana, entonces tú tienes que tener mapeado cuándo son fines de semana, entonces como que un calendario, ¿no? Tienes que tener mapeado cuándo hay feriados, porque cuando hay feriados normalmente la gente retira más dinero de sus cajeros, ¿no? Y otro, flag de eventos, ¿no? Por ejemplo, el retiro de la AFP, entonces eso incrementa la extracción de dinero de los cajeros. Entonces, eso afecta la curva de demanda. Entonces, todo esto se crea, esto es el famoso modelo de datos que nos ayuda a integrar la información de diferentes tablas, haciendo que todo esto funcione como uno solo, ¿ya? Como uno solo. Y finalmente tienes el reporte, ¿ya? Y aquí les sugiero un tema, ¿ya? Siempre diseñen previamente antes de desarrollar el reporte. ¿Qué significa? Oye, te juntas con el usuario de negocio, por ejemplo, puedes usar esta plataforma que se llama mockup.ai, o puedes usar, no sé, un Canva, ¿no? O puedes usar puedes usar incluso un PowerPoint, ¿ya? Un PowerPoint, donde establezcas el diseño. Oye, ¿qué le vas a entregar? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la forma del reporte en la cual tú vas a presentar estos resultados, ¿no?
Entonces, algunos son más exquisitos que otros, te piden un diseño mucho más complicado, más bonito, otros te piden algo mucho más sencillo, porque son personas más técnicas y les importa más el dato que cómo esté, si está bonito o no está bonito, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que siempre hagan un mock-up, esto se le denomina un mock-up, no con datos reales, sino simplemente con datos ficticios, con la finalidad de representar cómo está configurado el reporte. Y aquí les voy a mostrar rápidamente ejemplos de esta plataforma Mockup AI, ¿ya? Ahí con doble Q. Ya. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Se ve la página de mockup.ai? Sí. Ya, genial. Entonces, por ejemplo, si necesitas ejemplos de reportes de ventas, ¿no? Le das clic acá, acá tiene varios templates, y tú puedes ver ejemplos de cómo están configurados los reportes. O sea, son views nada más. Los datos son ficticios, ¿ah? No hay datos reales, pero te da un esquema de cómo podría ser este reporte, ¿no? Y tú lo puedes configurar de acuerdo a lo que necesitas, ¿no? Entonces te dan vistas y tú puedes crear incluso vistas o usar templates directamente, pero tú puedes crear incluso tus propias vistas, ¿no? De acuerdo a lo que necesite el usuario. Entonces, sugiero que le diga, oye, identifiques dónde van a estar los filtros, qué tipos de indicadores van a ir en cada zona, qué tipos de gráficos, etcétera. Y que esto sea el contrato, la segunda versión del contrato que el usuario tenga que firmarte, para que tú desarrolles, pongas esto como mockup y lo entregues, y el usuario lo reciba, ¿no? Porque lo que te va a pasar es que si no generas un mockup, lo que va a pasar es, oye, ¿me puedes agregar este grafiquito de aquí? Después de que lo entregues, lo estás entregando, ya lo estás terminando, y te dice, oye, agrégale esto de aquí, cámbiame esto de acá, cámbiame esto. Todos esos cambios finalmente te generan más tiempo de diseño y desarrollo. Entonces, mejor es, oye, el producto va a ser así, y por lo tanto tú me lo firmas y yo te lo entrego tal cual como tú me lo estás pidiendo. Y ya está. ¿Listo? Incluso lo puedes diseñar conjuntamente con el usuario. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de la plataforma Mockup AI. Les voy a pasar la URL por aquí para que puedan explorarla. Sí, les acabo de pasar también. Ah, ya, genial, excelente. Gracias. Bien, esto es la plataforma Mockup AI y quería mostrarles, antes de irnos al break de unos minutitos, un ejemplo de cómo quedó el reporte, ¿ya? Y de hecho, esta era una unidad en la cual no tenía tanto interés en que el reporte sea de los colores y tenga logos y todo lo demás. Incluso le he quitado algunas cosas también para que no se identifique la empresa. Entonces, la idea era representar lo que finalmente se extrajo de todo este proceso que yo les expliqué hace un momento, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, lo que me indica este reporte, no sé si lo puedo poner en pantalla gigante, un segundo, vamos a ver. Creo que no se puede porque estoy en versión web. Ya, yo no voy a poder porque estoy en una versión web, pero lo que te trae esta información es, por ejemplo, el indicador clave que les interesa a ellos, este de acá, ¿ya? Que es prácticamente digamos, el indicador promedio del MAPE, ¿no? Que es el error. ¿Cuánto error tiene tu predicción? Y este error te dice, oye, tiene más o menos 25% de error cada predicción que tú realizas, ¿ya? Entonces, tiene toda la información histórica. Por ejemplo, tiene digamos, el cash out es básicamente en celestito, es la cantidad de
de dinero que ha dispensado todos los cajeros a nivel nacional, y este en azulito es los datos que han sido regulados o mejorados por estos problemas de errores de datos que les comentaba en el inicio, ¿no? Entonces hay un margen de error. Aquí también, este de aquí te habla sobre, en celestito, el monto estimado. No sé si lo puedo abrir el reporte en una pestaña. Ya, por ejemplo, te da, en celestito está el monto de predicción, cómo estás prediciendo en celeste, y en azul es lo que realmente sucedió. Entonces hay ligeras diferencias entre lo que se predice y lo que realmente se paga, ¿no? Esas diferencias representan el 25% de diferencial, ¿ya? Y aquí hay, por ejemplo, días específicos donde el MAPE se ha ido a la nube, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? Acá hay una alerta, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Oye, hubo un feriado hubo un día que no teníamos mapeado como un día festivo, lo que sea, ¿no? Entonces se consumió más de lo que realmente se pagó. Entonces, o lo que realmente se predijo, ¿no? O lo que se abasteció. Por ejemplo, yo dije, este cajero me va a consumir como 100, pero en realidad consumió como 300, como 400, ¿ya? O diferente, ¿no? Me va a consumir como 100, pero en realidad consumió 20 soles nada más. Entonces, esa es la diferencia, el MAPE. Entonces, se te infla en ciertas fechas, ¿ya? Entonces, aquí tienes el día y aquí puedes empezar a jugar un montón, agregándole más tablas, más gráficos y demás, ¿no? Que te permitan identificar qué día de la semana es, digamos, más qué día de la semana es donde existe mayor error. De repente siempre nos equivocamos más los días sábados y domingos, donde hay mayor volumen de transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí cumple con el propósito. ¿Cuál era el propósito? Monitorear. ¿Y qué monitoreas? Monitoreas el MAPE aquí, monitoreo el MAPE por percentiles, monitoreo cómo está la predicción versus el monto real. Esto es un gráfico de dispersión entre lo que pagan los cajeros en la realidad versus el monto estimado o la proyección. Entonces acá veo estos puntitos que me dicen aquí, estos son los cajeros donde están más desviados, ¿no? Entonces yo tendría que darle clic a este cajero y poder identificar qué pasó con este cajero. Yo dije, por ejemplo, que este cajero iba a pagar como 465,000, pero en realidad pagó 53,000, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el pronóstico de ese cajero, ¿no? Y esto que me dice por día, si es que hay algún evento anómalo para tomar una decisión. Oye, ¿qué pasó acá, no? Aprender de esto y tratar de ajustar las predicciones, ¿ya? Bien, chicos, vamos a tomar unos minutos como break para luego volver y contarles la última parte de estos ejercicios. ¿Hasta ahí existiera alguna pregunta? Bien. Listo. Vamos unos 10 minutos para, a manera de break para continuar, ¿ya? Listo. Volvemos en unos Listo. minutos. Gracias, Guillermo. Gracias. Retornamos 10 minutos.
Hola, hola, Guillermo. Hola, hola, ya estamos por aquí de nuevo. Sí, sí, así es, retornamos. Genial. Buenazo. Ya, perfecto. Vuelvo con la presentación. Vamos a poner por aquí. Deme un segundito más. Ya. Luego, ya no, o sea, les voy a contar. Espera un segundo. La pantalla me tiene que proyectar. Ya. Listo, se ve toda la pantalla, ¿no? Tun, 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 tun. Ya. Este es otro ejemplo, ¿ya? Hoy, hace un momento les conté un ejemplo de cómo un reporte cumplía con el propósito. A este no voy a entrar tanto detalle como lo hemos hecho con el anterior. Más bien les voy a dar, digamos, las ideas principales del proyecto. Le voy a mostrar el reporte cómo está construido o cómo fue construido en su momento. Le he quitado ahí algunos componentes para que no se pueda visualizar, identificar a la empresa, pero acá hay otra solución, ¿no? De hecho, era una empresa que invertía bastante dinero en beneficios bastante genéricos para sus colaboradores, ¿ya? Y que obviamente no generaba impacto para la población. Entonces, por ejemplo, ya, un ejemplo sencillo, pagaban un gimnasio, ¿no? O una plataforma para gimnasio eh, que les costaba, no sé, pues 1.000.000 de soles, ¿no? Anual o mensual o lo que fuera, de los cuales solo el 5 o 10% de la población de todos los colaboradores, hablábamos de más o menos 13.000 colaboradores en esa fecha, solo el 10%, o sea, de 1.300 colaboradores, utilizaba esa plataforma. O sea, la utilizaba, la usaba. Entonces, había un desperdicio de cómo se habían configurado los beneficios para los colaboradores en función a lo que realmente necesitan. ¿Ya? Entonces, ofrecían cosas que en realidad no eran atractivas para la población de colaboradores. Entonces, ese era el problema, ¿no? El reto organizacional, de hecho, era entender cómo estaba compuesta esa masa de colaboradores, ¿no? Tener datos propios del colaborador, de, digamos, género, edad, si tiene hijos, si está afiliado a la AFP, si tiene a EPS, todos esos datos. Y adicionalmente, utilizaron como un cuestionario que se llamó SLAM, y en ese cuestionario, desplegado para todos los colaboradores, lo que se usó es utilizar variables, por ejemplo, como gastos, cuáles son sus gastos comunes, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus objetivos, si está estudiando en la actualidad o no está estudiando, cuál fue su último reto de estudio, etcétera, ¿no? Mayor variables, o mayor cantidad de variables y atributos de los colaboradores, ¿no? Entonces, ambos datos se tenían que juntar para sacar una solución descriptiva. Pero la solución era análisis descriptivo de variables del colaborador. Ahora, se dan cuenta que el propósito aquí es diferente. Acá el propósito no es un seguimiento, sino más bien es proporcionar un reporte que ayude al área usuaria a explorar las variables y a entender cómo se comporta esta población. Y a través de ese comportamiento de la población, ver si es que había que segmentar o agrupar a cierta población bajo sus características y proporcionarle beneficios específicos. Así como se segmentan a los clientes y se generan beneficios, productos, servicios diferenciados, lo mismo sucede aquí, ¿ya? Entonces queríamos encontrar esos patrones de comportamiento de colaboradores o intereses en común, y a esos intereses en común darles un beneficio que realmente les impacte y que les ayude, o un combo de beneficios que beneficie a todo el grupo de colaboradores, ¿no? Entonces, ese era el insight esperado, ¿no? Teníamos un insight que es, ¿cuáles son esos segmentos? ¿Qué características tienen? ¿Y qué necesidades tienen particularmente? Entender esas necesidades para orquestar una serie de beneficios y dirigirlas a esta población, ¿ya? Ese era el objetivo, y con ese objetivo, de hecho, se armó un reporte
que tiene todos estos insights, ¿ya? Todos estos insights. Por ejemplo, se definieron 4 arquetipos, ¿no? Un arquetipo que se le denominó Cecilia, ¿ya? Cecilia tiene ciertas características, ¿no? Y si me pongo a ver por acá, vamos a ver qué características tiene Cecilia. Acá está Cecilia, ¿no? Cecilia, todas las personas que son clasificadas como Cecilia, por ejemplo, tienen por objetivo culminar sus estudios, ¿no? Su propósito es ahorrar dinero y pagar sus estudios, su mayor gasto es la educación, su último grado de educación es universitario, ¿no? No concluido, la generación es principalmente Z, o sea, es menor de 25 años, tiene una vivienda propia o de un familiar, vive con su familia, o sea, principalmente vive con sus padres y es una persona soltera, ¿no? ¿Qué actividades realiza a nivel de tiempo libres? Viajes, aventura, descanso en casa, familia y demás, ¿no? ¿Cómo celebra su cumpleaños? Reuniones con amigos. ¿Y cuál es, digamos, el tiempo de años trabajando en esta compañía? 1 año y 9 meses en promedio, ¿no? Entonces, Cecilia se le perfila como una persona dedicada al estudio, el ahorro para su futuro, ¿ya? Entonces, este reporte nos ayuda a entender cómo se comporta Cecilia, ¿no? Si yo filtro a Cecilia por aquí, puedo entender que Cecilia tiene en mayor medida, el 74% de las personas que son catalogadas como Cecilia son dependiente soltero. ¿Qué significa dependiente soltero? Es que vive con alguien, depende todavía de la economía familiar y es soltera, ¿no? Y acá te genera un resumen y te da los datos y las estrategias, ¿no? Te dice, por ejemplo, Cecilia como resumen, Cecilia dedicada al estudio y al ahorro para el futuro, ¿no? ¿Cuánto gana más o menos Cecilia? 1.000 soles mensuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos son en la población de mis colaboradores? De los 13.000 son 266, por ejemplo, ¿no? O de los 3.000 más o menos, ¿verdad? La estrategia para Cecilia de Clima es descuentos en las universidades. Es lo que pide ella en una pregunta abierta, ¿no? Descuento en universidades, descuentos en institutos y descuentos en librerías, por ejemplo, ¿no? Estrategia genérica de retención, modalidad de trabajo, bono por productividad, bono de antigüedad, bono de asistencia, prácticas más ascenso y incremento salarial. Entonces, claro, lo que más le va a interesar a Cecilia es que su pago remunerativo sea variable probablemente para poder lograr tener mayor ingreso y con ese mayor ingreso pagar estos estudios que finalmente es su motor y motivo de trabajo, ¿no? Ahora, estas son las características a nivel de Cecilia y puedo ver además cómo es el perfil de la población, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de personas independientes, vamos a ver si tengo los filtros por aquí. Ya, por ejemplo, puedo ver a Cecilia acá y puedo ver Cecilia cómo está su estado civil. El 85% es normalmente soltero, no tiene hijos el 83%, la vivienda normalmente es propia, en el 65% es vivienda propia, por eso es propia, vive con sus padres, ¿no? Propia, vive con sus padres, no tiene hijos en el 62% y tiene responsabilidad económica, ¿no? Porcentaje del gasto familiar más o menos aborda en 1.4, ¿no? O sea, aporta el 40% digamos, al núcleo familiar. Nivel de responsabilidad familiar casi en el 35%, ¿no? Casi 35-40%. Entonces teníamos todos estos datos, ¿no? Relacionados a las características de los colaboradores, ¿no? Información familiar, información también demográfica, ¿no? No sé si está Cecilia aquí, si el retiro cambia, ya ahí está. Entonces, por ejemplo, veo de Cecilia, normalmente la gran cantidad de Cecilia vive en Lambayeque, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, que es en Lima, vive en Lambayeque, buena proporción. Tiene una antigüedad de 1 año, ¿no? Su distribución de su edad principalmente es femenino, por eso hemos llamado Cecilia. Es universitaria, tiene estudios en curso, su rubro de estudios normalmente está asociado a ciencias administrativas, marketing y negocios. Tiene un cargo dentro del
dentro de la empresa. Y acá hay otros tipos de variables adicionales, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Ahorrar dinero. ¿Cuál es su meta? Terminar sus estudios. ¿Cuál es su mayor temor? Obviamente es la pérdida de un querido familiar y no logra sus metas objetivos. Normalmente estudia y además cuida de un familiar. En redes sociales normalmente se mueve a través de Instagram, entonces es importante que cualquier comunicación y demás pueda venir por esos medios, ¿no? En cuestión de beneficios y demás. Movilidad, se mueve mucho en taxi colectivo y beneficios, bueno, acá han colocado una serie de beneficios adicionales, ¿no? Y acá está la información de mayor granel y granularidad. Entonces, en esto ayuda, ¿no? En esto ayuda. Este es un reporte que ayuda a describir, entender cómo está la población. Y con esa población, como hemos entendido, se han generado una serie de arquetipos. Y estos arquetipos, de hecho, nos dan luces sobre cómo describir a la totalidad de la población y tomar decisiones en función a ello, ¿ya? Este es otro ejercicio. Bien. Les voy a hablar rápidamente sobre algunas otras tecnologías, ¿ya? Habiendo visto algunas herramientas, les voy a contar cómo funcionan estas otras herramientas, ¿ya? Normalmente lo que les he mostrado es Power BI, ¿no? Pero hay otras herramientas importantes, ¿ya? Que funcionan, claro, que requieren un nivel, digamos, de conocimiento un poquito más avanzado, ¿ya? Pero igual se las enseño por si en algún momento tienen alguna conversación y tienen algún desarrollador para que la pueda ejecutar, ¿ya? Estas son herramientas, llamémosle así, de tipo autoservicio, ¿no? Que es construir una aplicación y esta aplicación internamente tiene un servidor, la aplicación interactúa con el servidor de manera directa y esto le entrega respuesta. El cliente pide un requerimiento a este servidor y este servidor le da una respuesta, ¿ya? Entonces, la aplicación o el reporte vendría a estar construido en este esquema, ¿ya? ¿Cuáles funcionan así? Por ejemplo, Shiny, ¿ya? Y ahora que les estoy hablando de Shiny, les voy a mostrar qué es Shiny, ¿ya? Hace un momento les mostré qué es Mockup, ahora les voy a mostrar qué es Shiny App. Ya, hace un momento veíamos reportes un poquito más, digamos, diseñados en Power BI, pero hay otros reportes que tienen una capa de análisis mucho más potente, ¿no? Entonces, quería enseñarles que hay otros tipos de reportes que te pueden dar información y otros bloques de datos mucho más potente, ¿no? Por ejemplo, puedes generar este tipo de reportes mucho más interactivos, con una vista súper potente. Les voy a compartir esta galería para que la exploren. Está por acá. Ay, perdón, creo que no lo copié bien. La voy a dejar en el chat. Y aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes ver? Por ejemplo, puedes ver este tipo de reportes donde ves densidades poblacionales y ves, por ejemplo, cómo está compuesta en Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿no? Cómo está compuesta su población en ciertos lugares de las regiones, ¿no? Y con esto tú puedes ir agrandando y puedes ir viendo cómo las densidades van cambiando en función a ciertos distritos, ciertas medidas, ¿no? Entonces, a medida que vas profundizando un poco más, te vas dando cuenta que las poblaciones van cambiando en su distribución, ¿no? Entonces, puede generar este tipo de reportes mucho más interactivos que son desplegados en aplicaciones, ¿no? En aplicaciones tipo URLs, ¿ya? Y te permiten hacer análisis mucho más potentes, ¿no? Por aquí he visto algún otro. Bueno, ahí les he puesto la herramienta para que puedan explorar todos los niveles de análisis que puedes tener. Porque voy a abrir otro más. Uno puede construir este tipo de reportes y analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el consumo? ¿Cómo es el consumo en un restaurante con sus clientes, ¿no? O sea, las características de los clientes. Entonces, por ejemplo, en la cena, en el dinner,
en la escena cómo se comporta, ¿no? Total de clientes recibidos, 176. ¿Cuál es el porcentaje de propina que dejan? El 16%. ¿Cuál es digamos, la factura promedio? $20, ¿no? Y cómo consume, acá hay una tablita de cada uno de los clientes, cómo consume en cada uno de los días, ¿no? Su distribución, ¿no? En los días sábados, domingos, lunes, cómo su consumo, ¿no? Obviamente los días Sunday tiene mayor distribución, unas correlaciones y así, ¿no? Uno puede hacer análisis muy puntuales, directos, con información precisa para el análisis, ¿ya? Ahí les he pasado la URL para que lo exploren y puedan ver las capacidades que tiene esta herramienta. Listo. Así como existe Shiny App, también existe Streamlit, que es otra herramienta similar, igualita a Shiny, solamente que es otra plataforma. Perdonen, por aquí. Ya. ¿Ya? Es lo mismo. Si tú entras a la plataforma Streamlit, puedes ver algunas galerías sobre cómo utilizan cierta reportería para hacer análisis, ¿no? Entonces uno abre la plataforma, puedes colocar algunos filtros por aquí y los comportamientos y los patrones se ven así, ¿no? En estas medidas. Entonces tú puedes armar un reporte bien bonito, ¿no? Con gráficos bien estadísticos, bien de análisis, incluso te permite generar descarga de estas tablitas, ¿no? Entonces, ¿de qué es esto? Entiendo que es... a ver, ¿qué dice acá? Toma cualquiera, ¿no? Stock por análisis de dashboard, ¿no? Es un análisis de stock de productos de una tienda, ¿no? Entonces, acá están las curvas mensuales, ¿no? Cómo están distribuidas, etcétera, ¿no? Tú puedes generar algunos análisis potentes, ¿no? Listo. Ahí les paso el ejemplo de las galerías de aquí para que puedan explorar un poquito los tipos de gráficos y análisis que son demo, con información un poquito más dummy, pero podríamos analizar y explorar las capacidades que tiene esa herramienta, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay otras muy chéveres como Plotly, ¿ya? Plotly también es otra plataforma que puedes hacer estos análisis. Ya, vamos a poner a Plotly Dash. Y vamos a ver la información que maneja, ¿no? Como Gallery. Y también hay gráficos y cosas bien interesantes sobre todo tipo de información, ¿no? Data visualization y demás, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, acá les voy a pasar la URL, acá por aquí. Tú puedes entrar, por ejemplo, a cualquiera de estos y tener una descripción bien chévere, ¿no? A Data Visualization y Dashboard, ¿no? Miren cómo han generado diversos tipos de dashboard para diferentes tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, este es del análisis del clima, ¿no? Visualización de clima. Vamos a ver cómo se ve, ¿no? Es... por acá. Ahí está, ¿no? Acá está el clima por todas las ciudades del mundo, cómo está compuesto. Por acá Perú hay ciertos latitud, longitud, periodo de evaluación. Hay una serie de indicadores. Entonces uno puede hacer exploración bastante interesante, ¿no? Bien, igual ya les pasé la URL de esto para que lo exploren también. Y bueno, les voy a contar rápidamente sobre algunas tendencias, ¿ya? Ya para terminar, sobre la parte de BI y Data. ¿Cuáles son algunas tendencias importantes? Es el BI o Business Intelligence aumentado con IA, ¿ya? ¿Qué significa? Que uno puede integrar en sus reportes, por ejemplo, Power BI, tú puedes ponerle una capa de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que tú a medida que el usuario va revisando el reporte,
tú puedes tener como un chat al costadito donde le preguntes qué es lo que está pasando con ese reporte. Le puedes decir, oye, dame un resumen de lo que está pasando con este reporte, con esta tabla o con estos gráficos, interprétamelos y dame los insights que yo necesito. Y la IA lo que va a hacer es analizarte esos gráficos, analizarte la información y te va a dar insights de manera directa. Entonces, ayuda mucho que la IA genere una capa de análisis dentro de la información que tú estás representando en los gráficos de Power BI. Entonces, la tendencia hoy por hoy es tener esa capa de IA. Power BI ya lo tiene, otras herramientas como ClickSense y demás están integrándola, Tableau también lo tiene, entonces va a ser ya algo nativo. Cada vez que construyes un reporte va a tener al costadito toda la parte de IA que asiste al usuario en interpretar todos estos datos. Entonces ya el usuario no va a pasar tanto tiempo analizando y explorando, sino que con botones va a ir encontrando ciertos problemas que le va a ayudar a tomar decisiones, ¿ya? Otra tendencia es que la democratización de datos, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la democratización? Es que antes lo que se buscaba era que tecnología tenga la centralización de todos los datos y todos los reportes, ¿ya? Entonces, cada área usuaria, unidad, por ejemplo, ventas, marketing y demás, tenía que recurrir a TI, tenía que recurrir a equipos centralizados tecnológicos para solicitar reportes, para solicitar datos, para solicitar todo, porque ahí se centralizaba todo. La tendencia hoy por hoy es que los datos se descentralicen, que vayan, cada unidad de negocio, por ejemplo, marketing, tenga sus propios datos y se haga responsable de esa información. Y que ellos mismos saquen sus análisis, sus reportes y todo lo demás. ¿Eso qué implica? Que cada unidad de negocio tenga capacidades para analizar y tenga capacidades para generar sus propios reportes, ¿ya? Esto es lo que justo les comentaba, Data Mesh, ¿no? ¿Qué es Data Mesh? Data Mesh antes, acá está justo lo que les quería comentar, antes todas las áreas centralizaban su información en un único repositorio de datos. Y en este repositorio de datos la gobernaba normalmente tecnología, TI. Y TI lo que hacía era darte información a cada una de las unidades a través de reporting, a través de datos. Esto, de hecho, generaba un cuello de botella porque tecnología tenía un montón de gente que tenía que dar soporte a mucha tecnología y los tiempos de SLA y atención eran muy largos, ¿ya? Hoy por hoy eso está cambiando. Lo que están buscando es que cada unidad de negocio tenga sus orígenes de datos, tenga su plataforma de datos y que esta plataforma de datos le sirva a cada unidad de negocio. Por ejemplo, esta es la unidad de negocio de marketing y ventas. En marketing y ventas tendrán dentro de sus equipos personas de data, personas de análisis, personas de TI, donde ellos serán los encargados de darle mantenimiento a estos repositorios de datos y este dominio de datos finalmente genere productos de información para el análisis y operación de marketing, ¿ya? Entonces, esa es la tendencia, generar como data mesh que ayudan al propio autoservicio y a la autodemocratización de datos, ¿ya? Y ahí les he dejado una tablita que les va a ayudar a definir cuándo utilizar Data Mesh, cuándo utilizar Data Fabric y cuándo utilizar virtualización de datos de acuerdo al escenario en el que se encuentren, ¿ya? Ahí se los dejo por si existe alguna duda con estas tendencias. Hasta ahí, señores, ya hemos llegado al punto. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran aclarar? Ya acabamos de llegar a las 9 de la noche. ¿Hasta ahí existiera alguna pregunta, duda, algo que quisieran complementar? Parece que todo claro. Ya, perfecto. Entonces, las próximas sesiones, de hecho, van a estar más asociadas a la parte analítica, ya, analítica de datos. Eso ha sido por hoy. Cerramos con la parte de Business Intelligence. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Richard.